Buenos días. Los estudiantes de la carrera Médico Cirujano Partero del bloque Z03 presentarán la frecuencia e intensidad de consumo de tabaco y alcohol en estudiantes de Cutonalá durante el ciclo escolar 2020B. Entre los autores se encuentra Barragán Cantor, Sofía Citlali, Dávila González, Fernanda Yeselín, Osuna Chavarría, Hilda Paola, Rodríguez Medina, Rogelio, Santana Gámez, Yamilia Alejandra, Zarate Guzmán, Natasha Camila y Zabala González, Marco Antonio. Introducción. Según datos de la OMS, se calcula que cada año se producen 3 millones de muertes a nivel mundial por el consumo nocivo del alcohol, además de causar más de 200 enfermedades y trastornos. Los efectos crónicos y de gravedad por la ingesta inadecuada del alcohol se deben en gran parte a la relación entre la cantidad total consumida y las características de la forma de beber. La OMS indica que a nivel mundial cada año más de 7 millones de personas mueren debido al consumo directo del tabaco. Datos expuestos en el Salud 2018 en cuanto a la ingesta de alcohol en la población de 20 años y más, del 63.8% reportó su consumo. Respecto al consumo de tabaco, el porcentaje fue de 11.4 en 2018 a nivel nacional, con un consumo promedio de 6.3 cigarros diarios en 2012. Este estudio tiene como objetivo identificar la frecuencia e intensidad del consumo de tabaco y alcohol en estudiantes del Cutonalá que cursan las carreras de gerontología y médico cirujano y partero de sexto y cuarto semestre respectivamente, durante el ciclo escolar 2020B, mediante la recolección de datos con la aplicación de una encuesta en la que consideramos la situación de la pandemia por COVID-19 como un factor importante que pudiera afectar la cantidad y la frecuencia en la que hacemos uso de estas sustancias. Material y métodos. Se aplicó un diseño transversal. El emplazamiento fue en estudiantes del Centro Universitario de Tonalá con una temporalidad del 24 al 26 de noviembre del año 2020. El universo constó de 83 estudiantes con una muestra de 82 estudiantes. Las fuentes fueron estudiantes de la carrera médico cirujano y partero, así como de gerontología, y los instrumentos empleados fueron formulario de Google y hoja de cálculo de Google. Entre las variables podemos encontrar la edad, el nivel socioeconómico, el tiempo libre y el gusto por el alcohol y el tabaco. En los procedimientos, el primer punto fue la autorización del protocolo de estudio. En segunda instancia, vemos la revisión, aprobación y difusión de la encuesta de Google. El tercer punto fue la extracción de los datos epidemiológicos y por último el análisis de resultados y las conclusiones. La sistematización fue por programas de Google Workspace. Consideraciones éticas. Fue una investigación sin riesgos. Por último, en el análisis fue descriptivo. La frecuencia y el consumo de alcohol y tabaco. Resultado y debate. La encuesta se envió a 87 estudiantes de 2 carreras, de los cuales 94,25% respondió, de modo que la muestra final fue de 82 encuestados, donde 22, o sea, el 26,8%, estudian la licenciatura de gerontología y 60, el 73,2%, cursan la licenciatura de médico cirujano y partero, constituyendo el 28% a sexto semestre y el 72% pertenecientes a cuarto semestre respectivamente de las carreras. Del total de alumnos, 64 de ellos, o sea el 78%, consumen bebidas alcohólicas. En la gráfica 1 se muestra a que 22 estudiantes, o sea el 26,8%, optan por bebidas destiladas como mayoría. En la misma se desglosa el resto. La cantidad mayoritaria de consumo habitual de los bebedores fue de 2 o 3 copas o shot según la bebida. En 37 estudiantes, o sea el 45,1%, se describe en la gráfica 2. La frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas, 40 estudiantes, 48,8%, consumen 1 o 2 veces al mes, siendo la mayoría, completando la información en la gráfica 3. Por último, se analizó si el consumo de bebidas alcohólicas aumentó debido al inicio de la pandemia causada por COVID-19, donde 71 académicos, o sea el 86,6%, no observaron un aumento, y solo 11 de ellos, el 13,4%, sí indicaron un aumento en su consumo de la misma. Muy bien, en relación al tabaco, el tabaco se consume activamente por 13
alumnos, que son el 15,9%. Y en cuanto a su forma de consumo, 15 de estos alumnos, siendo el 18,3%, optan por la presentación de cigarros. Una mayoría de 7, 8,5% de estudiantes, consumen tabaco de 3 a 6 veces a la semana, aludiendo también una cantidad de consumo habitual de 3 o más dosis por ocasión. Sobre el aumento o mantenimiento del consumo del tabaco, tomando en consideración la pandemia por COVID-19, 7,3% de alumnos señalaron un aumento de este y 10, representando el 12,2%, no notaron cambios. A continuación, se describirán las gráficas. En la gráfica número 2 podemos observar la pregunta que se realizó en el cuestionario aplicado a los encuestados, que dice: cuando consumes bebidas alcohólicas, ¿cuánto bebes? Siendo con mayoría de 37 estudiantes, como 45,1%, 2 o 3 copas o shots según la bebida. A continuación de 18 estudiantes, o sea el 22%, no aplica o no bebían la misma. Prosiguiendo a 16 estudiantes, el 19,5% hasta la embriaguez incluye mareo leve y desinhibición o estar happy. Por último, 11 estudiantes o el 13,4% consumían una copa o shot según la bebida. La pregunta siguiente fue: ¿con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? Siendo por mayoría 40 estudiantes con 48,8%, una o dos veces al mes. Le prosigue los que nunca bebieron, que fueron 15 estudiantes, 18,3%. Los que consumieron una o dos veces al año fueron solo 14 estudiantes con el 17,1%. Y por último, 3 estudiantes, que se traduce a 15,9% de una o dos veces a la semana. Por último, se preguntó si el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, siendo con mayoría el 54% contestaron que no, 17 de ellos contestaron que no aplica o no bebían, y solo 11 estudiantes de estos sí notaron un aumento de consumo de bebidas alcohólicas debido al inicio de la pandemia de COVID-19. En cuanto a las gráficas sobre el tabaco, la gráfica número 4 se refiere a la frecuencia de consumo, donde 8,5% de estudiantes refieren consumirlo de 3 a 6 veces a la semana. 2,4% de los alumnos refieren solo los fines de semana y 3,7% una vez cada semana. El resto no aplica debido a que no fuman. Finalmente, la gráfica referida a la cantidad de tabaco consumido, en una mayoría no consumen el tabaco, por lo tanto no aplica. La siguiente mayoría fue de 7 alumnos, donde 8,5% refieren 3 o más dosis por ocasión, 7,3% refieren 2 o 3 dosis por ocasión y por último, 3 alumnos, siendo el 3,7%, refieren una dosis por ocasión. Bueno, pasando a la discusión, de acuerdo a los resultados anteriores, hicimos un análisis y comparación con otros estudios, donde nos dio como resultado: la tendencia de personas que consumen alcohol es menor al del estudio que se realizó en Bogotá. La frecuencia de consumo de alcohol en el último año es menor a la investigación que se realizó en la Universidad de Nuevo León. También, el consumo en el último mes es mayor a la del artículo de Bogotá. Y por último, la frecuencia de consumo en la semana es menor en comparación a la reportada en el estudio de Nuevo León. Bueno, en cuanto a intensidad del consumo por ocasión de los estudiantes que llegan al estado de embriaguez son menores al estudio que se realizó en la Ciudad de México. Los estudiantes que solo toman una o dos copas o shots similares a los reportados en el estudio de Nuevo León, y para finalizar, los que consumen solo una copa o un shot son menores en comparación al estudio de Nuevo León. El hábito de tabaquismo es menor al reportado por el estudio que se hizo en Valencia. La frecuencia de fumar de 3 a 6 veces por semana, así como hacerlo por lo menos una vez en el último mes y reiteración de consumo de 1 o 2 veces en el último año, es menor a la reportada en el estudio de Nuevo León. Respecto a la intensidad del consumo de un cigarro por ocasión, los resultados son menores. De fumar 2 a 3 cigarrillos por ocasión son similares, y los que aspiran más de 3 cigarrillos por ocasión, la tendencia es mayor. Estas intensidades son comparadas con el estudio de Nuevo León. Conclusión. Con base en los resultados, se identificó mayor preferencia por el consumo de bebidas alcohólicas en comparación con el tabaquismo. La frecuencia mayor de consumo de alcohol es de 1 o 2 veces al mes, con una intensidad de 2 o 3 copas o shots según la bebida,
mientras que el tabaco, la mayor frecuencia para los fumadores es de 3 a 6 veces por semana, con una intensidad de más de 3 cigarrillos por ocasión. Existe un mínimo aumento del consumo de alcohol y tabaco a causa de la pandemia por COVID-19.